Sí, mira, curiosamente para la neurociencia, para la medicina y también la parte emocional o espiritual, el éxito es lo mismo, ¿no? El éxito, una persona saludable, una persona financieramente exitosa y una persona mentalmente exitosa, es decir, que está sana, la palabra que los une es la palabra equilibrio, balance. Estamos con Rodrigo Bellot, un gran amigo de siempre, un experto en neurobiología. Vamos a tocar temas súper interesantes en el episodio de hoy. Estamos también con mi querido amigo Francisco Frías, como siempre, aquí en Capitalistas. Y querido Rodri, nosotros queremos empezar a tocar contigo temas muy interesantes, empezando por todo este tema de la gestión del estrés. Nosotros aquí en el programa hablamos mucho de temas de economía, de temas de finanzas, de temas de criptomonedas, de trading. Y lo que pasa en todo este medio es que de alguna manera vivimos estresados y ansiosos, ¿no? Entonces, lo primero que quería empezar a conversar contigo es cómo los líderes, las personas que están en todo este medio, podemos empezar a combatir todo este mundo de la ansiedad. Muchísimas gracias, chicos, por invitarme. Es un honor estar en su programa y sobre todo hablar de algo que es tan importante hoy en día, pero que la gente no se ha dado cuenta todavía y estamos empezando a darnos cuenta del valor de todo esto, ¿no? Hemos hablado yo llevo 15 años trabajando en esto, profesionalmente 4, pero llevo 15 años estudiándolo y practicándolo más de 25. Entonces, en ese proceso, siempre ahora he empezado a dar charlas ya públicas en todas partes del mundo y empiezo a raíz de tu pregunta por 7 preguntas, ¿no? Y esto, para empezar, también para el público es importante. Y les digo a la gente, si están en sus casas, donde estén, si se identifican con estas 7 preguntas. Número 1, ¿cuántos de ustedes sienten que pueden tolerar cualquier problema, cualquier estrés y ya nada los asusta, nada los mueve? Cualquier caída de la bolsa, cualquier caída de la crisis, ya no se te mueve un pelo, como dicen, ¿no? Y mucha gente dice con orgullo, yo tengo, no me rompo, no lloro, yo no me preocupo, yo estoy ahí firme. Magnífico. ¿Cuántas personas son capaces de hacer más de 4 cosas en multitasking a la vez? Y tienes varios proyectos, varios negocios y estás haciendo simultáneamente. Me dicen, uff, todos levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen como la capacidad de disasociarse de alguna manera de las cosas y verla con frialdad? La gente dice, yo soy frío, yo calculo las cosas con una frialdad y no soy emocional. Dicen, ¿cuántos de ustedes, a pesar de las 8 de la noche, siguen trabajando? Les cuesta soltar el trabajo, pero porque la excusa es que aman lo que hacen y son muy buenos en lo que hacen. Entonces es imposible dejar porque esto es mi pasión, ¿no? Esa es una de las 3, 4 preguntas con las que empiezo. Curiosamente, la mayoría, si no el 100%, levanta y dice, sí, yo hago esas cosas, soy exitoso, ¿no? Las 4 son síntomas de sistema nervioso desregularizado. Entonces estamos hablando son síntomas de una persona que está a punto de tener un ataque de pánico o una deficiencia nerviosa que puede manifestarse a nivel fibromialgia, dolores, y mucha gente de esta gente también responde que tiene dolores crónicos de espalda, de cabeza, pero que lo controlan, o se manifiestan ya en diferentes cosas a nivel mental, psiquiátrico o neurológico. Entonces es interesante que los 7 síntomas de prevención de posible crisis del sistema nervioso o síntomas de desregularización del sistema nervioso son los 7 parámetros de éxito que manejamos hoy en día. Y eso debería asustarnos y ponernos en pánico. Sí, totalmente. Yo ahí, en el momento que dijiste los 3, 4 primeros, yo que vengo de un tema ya de 1 año y medio de un trabajo de desarrollo personal, mejorando mis hábitos, mejorando todos los procesos de mi vida y habiendo llegado a un buen ritmo, ahora que hace unos meses
empiezo a meterme mucho en el tema de las finanzas, las criptomonedas, me está pasando exactamente lo que dices, ¿no? Mi sistema nervioso ha cambiado, no estoy durmiendo igual. Yo me costaba dormir 8 de la noche, ahora de repente me paro 10, 11 de la noche a mirar un poquito las criptomonedas, a ver si subió, bajó el precio, voy a comprar. Entonces ya empiezas a ver la pantalla, empiezas a scrollear, ya no duermes, ya pierdes la reconstrucción del sueño, no reparas, te despiertas al día siguiente, ya no tienes la misma energía, estoy cansado al día siguiente. Entonces, cómo una cosa conlleva a la otra, y si te caes en una, todo el proceso se arruina, ¿no? Totalmente, es un ciclo vicioso que va en decaída y mientras menos lo atiendes, más difícil salir de ese, retroceder o revertir ese proceso es. Sí, O sea, correcto. eso lo que dices es, mientras más tarde lo atiendes es más complicado. Sí. Porque yo como lo veo igual que Alejandro, yo me dedico al trading, tengo un par de cosas más, empresas, etcétera, y yo tengo la idea de, ahorita tengo 33, tengo que acumular hasta los 40 y ahí recién voy a empezar a preocuparme de otras cosas, pero no hay ese balance. Entonces, uno piensa que el éxito es cierta parte de la vida, generalmente relacionada al tema económico, y descuida las otras áreas, y lo puedes hacer por un tiempo donde ya es irreparable el daño que te hagas a nivel cerebral, a nivel, lo que decías, por ejemplo, de los dolores. No sé si a todos les duele algo en algún momento y piensan que se les va a pasar, que es algún tema muscular, pero ya se vuelve crónico. Ya lo tienes con... Ya se vuelve crónico. Y eso pasa con empresarios también, como nos comentabas, que son tus clientes más Sí, mira, curiosamente para la neurociencia, para la medicina y también la parte emocional o espiritual, el éxito es lo mismo, ¿no? El éxito, una persona saludable, una persona financieramente exitosa y una persona mentalmente exitosa, es decir, que está sana, la palabra que los une es la palabra equilibrio, balance, porque nuestro cuerpo y nuestra mente son máquinas cíclicas. Entonces, en ese ciclo es donde está el éxito. Y si se rompe el ciclo, si no hay ese ciclo, se produce un desequilibrio, un desbalance que se manifiesta como enfermedad, como deuda. La enfermedad es la manera del cuerpo de expresar una deuda financiera. Es una deuda de atención, una deuda de alguna hormona, de alguna deficiencia. Los dolores son exactamente lo mismo. Entonces, si tú ves el sistema neurológico o neurobiológico de tu cuerpo y de tu mente, funciona exactamente igualmente que las finanzas, ¿no? Es economía pura y la economía es cíclica, todo lo que sube baja, y es muy interesante cómo se asocian las dos de una manera muy interesante. Y ahí es donde está la trampa, ¿no? De qué te sirve acumular si luego no tienes el chance de ni siquiera cobrar esa plata, ¿no? Recientemente hicimos un estudio el año pasado con Founder Institute en México, y nos decían que ellos se dieron cuenta que Founder puede convertir en menos de 5 años una empresa en un unicornio. Matemáticamente, financieramente, hay fórmulas, hay maneras, hay métricas que se pueden hacer, pero lo que se dieron cuenta es que antes del tercer año el visionario, el empresario, el de la idea estaba frito y no había vuelta atrás y ya no se podía sostener esa empresa. No se podía sostener ese éxito ni empresarial, ni financiero, ni la visión de una persona, porque sin el líder no hay la empresa. Entonces, es muy importante la palabra que has usado tú de aguantar y de recaudar, dijiste, acumular. Porque acumular y resistir es lo mismo. Es como, ahorita necesito acumular y aunque venga dolor, aunque venga cansancio, yo tengo que aguantar y ponerme frente al... Y es un poco la idea del éxito, es que él o ella puede sobrevenir cualquier vicisitud porque estamos acumulando. Yo lo veo, por ejemplo, con el café. Hace un tiempo hablamos sobre el café y mucha gente me dice, no, yo puedo tomarme 2 cafés en la noche y duermo igual. No siento el efecto del café. Y te lo dicen como si fuera una cosa positiva. Logro. ¿No? Y yo le digo, hermano, esto es un signo de que más bien estás a punto de colapsar. Cuando tu cuerpo ya no sabe diferenciar la diferencia entre cansado y no cansado, cuando no puede medir dosis en tu cuerpo, es que estás. Y lo que pasa con el cansancio y la acumulación de trabajo, la acumulación de deudas, la acumulación de CIS, justamente uno de los 7 reguladores con los que empecé es la capacidad de decir que no. Muchos hombres exitosos, mujeres exitosas dicen, vienen oportunidades, y le decimos sí a todo, porque todo lo vemos como oportunidades.
y parte del ciclo es decir, a esto sí, a esto no. Porque por cada sí que yo acepto en mi vida, oportunidades, personas, negocios, estoy descuidando los otros con los que empecé. Y lo mismo sucede con la atención. La atención, por eso que el multitasking es el peor veneno que se nos ha vendido a una generación en el mundo mundial. Y ahora se está abogando, pero así, de manera heavy, por el unitasking. Porque el cerebro no está diseñado para hacer multitasking. Y por cada tarea que tú haces, enfoque, atención, tú tienes que dividir ese enfoque y esa atención. Y estás cada vez reduciendo tu enfoque a menos porcentaje de enfoque y de atención. Y hay mucho más riesgo porque hay menos posibilidad de atender el rango de posibilidad que tienes, incluso de oportunidad, de timing y de todo esto en las finanzas y en el ¿cómo se llama? El Bitcoin, el timing es esencial, pero si tú tienes tu 10% de atención en eso, por más que creas que lo puedes controlar como el café, no, esto yo lo controlo, tu cuerpo no está teniendo neurobiológicamente la capacidad que deberías tener para tener ese equilibrio o éxito. Es tal cual lo dices. A mí me acabas de describir mucho mi situación, porque yo ahorita, después de mucho tiempo, yo era muy multitasking antes, quería hacer esto, quería hacer aquello, y ahora también he empezado de nuevo, después de varios años, he empezado a hacer, ¿qué si este proyecto? ¿Qué si este proyecto? ¿Qué si este? Estoy con varias cosas, ¿no? Y siento eso que dices, ¿no? Que una cosa me quita el foco en otra y de repente no estoy pudiendo controlarlo como debería. O hay un costo de oportunidad del timing en el mismo Bitcoin, ¿no? Si yo estuviera metido, Francisco, por ejemplo, es un tipo que le da su tiempo al trading, por eso le va tan bien en el trading, porque él se despierta, opera, está viendo noticias, entonces lo hace muy bien. Y ya después, en la tarde, tiene el tiempo libre para otra cosa. En cambio, yo en la mañana tengo que ver a mis clientes de un negocio, tengo que pensar en que el otro negocio esté funcionando, y en ese momento de repente el Bitcoin baja y es oportunidad de comprar y no lo vi porque estoy en otra, entonces ese porcentaje de mi tiempo me hizo perder una oportunidad. Podría estar más metido ahí. Entonces, a ver, yendo a lo positivo, Rodri, ¿qué tips nos puedes regalar para combatir esto? No te digo que nos des el abanico completo porque no va a alcanzar la charla, pero ¿qué tips básicos nos darías para poder combatir con todo esto? Esta es una trampa, es una pregunta tramposa y me alegro que me la hayas hecho porque ahí es donde la gente cae en la trampa de, perfecto, dame 4 tips y yo voy a seguir haciendo lo mismo que hago y tratando de implementar estos 4 tips. Y la trampa está en que no está en qué haces, sino cómo lo haces, ¿no? ¿A qué me refiero? El primer tip es observar. Primero, observar tu comportamiento y tus hábitos diariamente. El primer error es un compartimentalizar. Hemos creído que nuestro cuerpo es un vehículo de transporte de nuestro cerebro y que nuestro cerebro es lo que nos va a hacer ricos, lo que nos va a tener a hacer ideas. Nuestro cerebro no es creativo, nuestro cerebro no genera ideas, nuestro cerebro no hace nada de eso que hemos pensado. Su cerebro es un gran contador, ¿no? Un gran auditor y a veces también un gran administrador, por cortesía prefrontal. Pero tu cuerpo es el que genera ideas, tu cuerpo es el que intuye, tu cuerpo es el que sabe peligro o no peligro, sabe medir riesgo, no tu cerebro. Tu cerebro solamente mide algoritmos de experiencias pasadas. Y además, eso es un tema muy interesante, esas experiencias pasadas son recicladas y no son verdaderas. Mientras que tu cuerpo tiene un instinto, se habla del instinto del financiero, del inversor, del empresario, y creen que el instinto viene de la cabeza, el instinto viene del cuerpo. Acá, ¿no? Entonces, compartimentalizar tu éxito no viene de tu cerebro, de tu capacidad cognitiva, viene de un equilibrio de cabeza, cuerpo y emoción. ¿Por qué? También otra cosa que yo veo es mucha gente que, como tú decías, estas personas se dedican 100% a su empresa, a su visión. ¿Qué sacrificas? ¿Cuál es el costo de ese enfoque? Sí. Porque la parte familiar es importantísima. La parte emocional es importantísima, ¿no? A mí no me sirve un empresario que no siente emociones, porque esa persona no tiene continuidad. Ese CEO que no siente emociones y que es frío y calculador, se va a romper en un año.
Entonces, yo sé que en un año voy a tener que reemplazar a ese CEO, por más que este momento no me sirva. Pero si una persona sabe interpretar y utilizar sus emociones y entender su cuerpo, cómo reacciona su cuerpo emocional para tomar decisiones con el cuerpo, tanto con la cabeza, ahí tengo a un CEO equilibrado. Entonces, primero yo diría empezar por equilibrar estas tres partes, llámalo mente, cuerpo y alma. Para mí es emoción, físico y mente, ¿no? Entonces, y otra cosa que la gente se olvida es que el único aliciente externo que puede modificar tu cerebro es tu alimentación. Y la gente que no tiene tiempo para comer, come mal, se inflama, come a deshoras, no entiende sus ciclos, ni circadianos de sueño, ni siquiera sus ciclos dentro no entiende la capacidad, los ciclos de cortisol, porque dependiendo de cuánto tus ciclos de cortisol, tú deberías comer diferentes cosas a diferentes horas durante el día, entendiendo tus ciclos de cortisol. Entonces estamos en un desfase completo y en ese desfase estamos prácticamente forzando al cuerpo a reaccionar y luego, o sea, primero estás forzando fuera de sus condiciones, ¿no? Tienes a un beisbolista jugando fútbol fuera de su cancha, sin ¿cómo se llama? Camiseta y sin zapatos correctos, sin uniforme, y además le estás diciendo que mande emails desde la cancha, ¿no? El multitasking. Entonces, ese beisbolista no va a ser exitoso en el fútbol porque está fuera de su cancha. Entonces, primero es entender que tu mayor herramienta es tu cuerpo y tu mente. Tu cerebro emocional, que es tu cuerpo, y tu cerebro lógico o racional, que es tu cerebro. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es realmente entender que es un sistema complejo donde todo está conectado. Y cuando entiendes que todo está conectado, entiendes la complejidad y también la simplicidad de por qué comemos a ciertas horas, por qué nos levantamos a ciertas horas, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer hablaba con un diseñador de webs. Me dice, para mí mis horas creativas son en la noche. Entonces, claro, él trabaja hasta las 4 o 5 de la mañana y duerme hasta el mediodía. Pero claro, tiene un montón de desregulaciones que no le permiten tampoco tener más clientes, ¿no? Claro. O que le da un margen de error mucho más grande en el momento de hacer sus deliverables. Entonces digo, y él dice, no, pero que yo soy creativo en la noche, porque ahí nadie me llama, dice, no es lo mismo ser creativo que no hayan distracciones, ¿no? Y ahí es otro de los grandes problemas que tenemos. Entonces, primero, separemos una cosa de la otra y luego veamos que tu cuerpo está predispuesto para ser altamente creativo en la mañana. Es el horario de la mejor energía. Claro. Y la mayoría de nosotros, porque no hay distracciones, creemos que tenemos mayor atención. Sin embargo, ya nuestro cuerpo está al 30%, nuestro cerebro está al 30% de su capacidad funcional. Entonces yo le digo, imagínate, si tú estás teniendo, y me dice, no, pero a mí me va muy bien. Yo esto lo llevo bien, así nomás me funciona. Pero ahí es donde está la trampa. Sí te está yendo bien. 1, no es sustentable. 2, estás teniendo este éxito que vos te estás enorgulleciendo al 30% de tu capacidad. Claro. Imagínate la potenciación, y eso es a lo que yo me dedico. Se llama la ciencia de la potenciación. Porque si tú entendieras que tú puedes trabajar un 100% y el resultado es 3, 4 veces más, con una sustentabilidad mucho más grande, y cuando hablo de sustentabilidad es sin cansancio, sin agotamiento, sin ausencias de cariño en casa, de problemas familiares, de problemas de pareja, ¿me entiendes? Sí. Eso es equilibrio, donde todo está en su lugar a su determinado momento y puedes realmente en cada momento dar tu 100% cognitivo y emocional, ¿no? Y cuando ves el resultado del, hermano, realmente estoy trabajando al 20% de mi capacidad, es muy lindo cuando ves a un empresario darse cuenta y cómo se expande el proceso y hay menos horas de trabajo, hay menos horas de esfuerzo, menos horas de resistencia, porque los ciclos de flow están diseñados justamente para que no haya resistencia. La idea de que mientras más resistencia hay, más exitoso soy yo, mientras más duro es el trabajo, más capo soy yo como empresario, es una idea diseñada para romperte justamente y poder reemplazar. El sistema, ¿no? Exacto. Y Rodri,
voy a reformular, o sea, de lo que te decía al principio, la pregunta que te hacía. Digamos que yo soy una persona que está bien enfocada, estoy haciendo bien mis hábitos, lo que yo considero lo más difícil en mi experiencia. ¿Cómo lo mantengo? Porque es fácil encaminarse, no es fácil, es bien difícil, pero digamos que una vez que te encaminas y ya vas cumpliendo ciclos y vas rompiendo tus metas y tus hábitos y tu ritmo circadiano está bien compuesto y lo dominas, entre comillas, y te sientes bien y te sientes con esta super energía, como super hombre, ¿no? Que nos volvemos, que es lo que tú haces, potenciar a la gente. Yo fui parte de uno de tus programas y mejoré mucho. Y te lo digo aquí en vivo con la gente. Todo lo que yo manifesté en el tiempo, haciendo meditaciones, haciendo todo el programa de desarrollo personal, lo he logrado el año pasado. Te lo juro por mi hija que lo he logrado. Todo lo que me he propuesto en ese plan y en esas meditaciones, lo he logrado, tal cual. ¿Qué me pasó? Y ahí va mi pregunta. Me confié del momento que estaba viviendo a finales del año pasado, de esa super energía que logré, y empecé a hacer el multitasking. Y ahí me descontrolé. Entonces, ¿cuál sería, yo sé que no hay un tip puntual, pero cuál sería el mejor mecanismo para mantener una vez que estás ahí arriba? Es que ahí la trampa de la corteza prefrontal es una máquina de ahorro de energía, ¿no? Y en cuanto ve que hay un patrón, dice, aquí yo me ahorro energía, voy a hacer un atajito, ¿no? Voy a hacer un algoritmo y voy a hacer esto de manera automática. Y entras a hacer las cosas de manera automática. Pero no puedes comer de manera automática, no puedes meditar de manera automática. Entonces, ahí es donde dice, esto me significa un esfuerzo, esto me significa un gasto energético. Y mejor vamos a ahorrar energía porque así somos más eficientes. Ese es el pensamiento de tu corteza prefrontal. Y esa trampa también te ayuda a nivel social porque nosotros hemos diseñado un sistema donde la gente trabaja para un proyecto y entrega todo hasta que se rompe y es reemplazable, incluyendo nuestra idea de relaciones personales, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Dice, a ver si aguantas 30, 40 años, 50 años y no se matan, ¿no? Pero nadie está pensando en longevidad, nadie está pensando en sustentabilidad. Entonces la idea un poquito es, y justamente alguien decía, no me acuerdo quién decía esto, pero uno de los grandes venenos de esta sociedad es que vivimos demasiado cómodos. Y en el ahorro de energía hay comodidad. O sea, primero, estamos demasiado bien comidos. Estamos demasiado... Todo el mundo tiene aire acondicionado, todo el mundo tiene calefacción, todo el mundo tiene... no todo el mundo, pero a lo que me refiero es que el cuerpo está diseñado para tener un poquito de hambre siempre, un poquito de frío siempre y un poquito de incomodidad siempre. Cuando hay ausencia de esas tres cosas, estás en piloto automático, ¿no? Y claro, la comodidad, porque estamos tan cansados que la comodidad dice, no, yo voy a ir a hacer lo que realmente es más cómodo. Y la zona de confort, justamente, es lo que la gente no entiende, no tiene nada que ver con comodidad ni con confortabilidad. La zona de confort es un lugar de resistencia. La zona de confort es el campo de batalla, donde tu sistema nervioso está activado, tu sistema simpático está en vigilia, en alerta, listo para pelear. Y eso no es sustentable. Y si quieres podemos hablar de los ciclos de flow justamente para entender por qué no es sustentable esto. Y sería interesante también. El rato que suelta es cuando te puedes enfermar, es cuando no, porque estás ahí aguantando. Y al contrario, está diseñado para estar en resistencia, pero por la mitad del tiempo, ¿no? Y justamente la gran trampa es que la única manera de tener control de las cosas es soltar el control de las cosas. Porque cuando sueltas el control, dejas la resistencia, entras en ciclo, ¿no? Y los ciclos, y esto están los ciclos de dopamina, de serotonina, de oxitocina, de todo, y los ciclos de atención, los ciclos de vitalidad. Hay momentos que tú tienes que estar cansado ¿por qué? Porque son resistencia, soltar, flow, recuperación. Y tienes que entrar en esos 4 ciclos. Pero claro, nosotros estamos constantemente en resistencia. Aguantando, acumulando. Estoy atento, estoy enfocado.
fuerte, fuerte, fuerte. Y el proceso es el momento que tú sueltas eso, ahí recién viene la fuerza. No se puede ser creativo porque para estar en modo de resistencia tú tienes que estar inflamado de cortisol. Para estar atento y resistente y en vigilia necesitas cortisol. Pero el secreto es soltar el cortisol. El cortisol bueno. Es que el cortisol es bueno, porque el cortisol es gasolina, ¿no? Es para justamente, y el cortisol se eleva justamente en la mañana, porque empieza, por eso la gente toma agua con sal, necesitas que tengas mucho cortisol para despertar tus órganos. Pero llega un momento que no puedes producir cortisol todo el tiempo, porque ahí agotas los neurotransmisores de cortisol. Entonces tienes que soltar de producir eso, y cuando sueltas de producir cortisol, recién viene esta predecesión que le llaman el cóctel de la felicidad o el cóctel de la creatividad, que es norepinefrina, dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, que una viene detrás de la otra. Sería bueno que venga en cápsula, ¿no? Justamente ese es el problema, y ahí es donde está, ahí vamos a entrar a otro. La gente dice, no, entonces es una cuestión de agregar, y no viene de agregar, porque aquí viene la trampa. Cuando tú sueltas, a ver, te lo explico, si me permites. Cuando tú estás atento a una tarea nueva, un email, te llega un email confrontador de tu jefe y te dice lo que has hecho es una porquería y no sirve. Inmediatamente entra cortisol en tu cuerpo, adrenalina, reaccionas, ¿no? Ahí la respuesta correcta debería ser soltar el email, no reaccionar. Porque ya tu cuerpo está lleno de cortisol. Lo mismo puede ser justamente, y lo veo también con jugadores de fútbol o con atletas, la primera parte del partido es puro resistencia, ¿no? Y fíjate que el primer gol se hace siempre generalmente a los 20 minutos, ¿no? Porque ahí es donde suelta la resistencia. ¿Qué pasa? Luego de que sueltas el cortisol, tu cuerpo produce naturalmente óxido nítrico. El óxido nítrico lava el cortisol de tu cuerpo, y de repente la resistencia baja. Al bajar la resistencia, empiezas a producir norepinefrina. La norepinefrina es la hormona de la atención. Mira, un celular. Qué interesante, ¿no? Pero dices, no, este celular es diferente. Y te acercas. Dopamina, la hormona de la atención. Y esto con todos los proyectos, con el Bitcoin, con todo. Y luego tienes atención, interesante. Mira este celular, es nuevísimo. Me dices, sí, hermano, está buenísimo. Oxitocina. Y me siento bien de haber compartido, de haber sido validado. Claro. Endorfinas. Claro. ¿No? Y cuando tengo endorfinas digo, wow, soy un capo. Realmente he logrado hacer serotonina, ¿no? Entonces, esas 5 emociones, que son hormonas que una preceden a la otra y no pueden producirse en el cuerpo sin la otra, ¿no? Ahora, ahí, cuando entras en un estado de flow. ¿Qué quiere decir? En ese estado de flow, tú tienes la capacidad de asociar ideas, de percibir movimientos que no estás viendo en la bolsa, que no habías visto de manera cuando estás en resistencia. Porque cuando estás en resistencia con cortisol, es lo mismo que pasa cuando estás ayudando a alguien en un incendio o en un accidente. Tu cerebro dice, necesito toda la atención para la parte física y la parte reactiva, necesito reaccionar. Entonces, todos tus jugadores van a reaccionar. No tienes capacidades paralelas ni transversales para poder ver cosas que no estás viendo. Entonces, tu pensamiento crítico se va por la ventana. Entonces, por eso le digo a los CEOs, tomar decisiones desde el cortisol es lo peor que puedes hacer por una compañía. Porque estás reaccionando por la compañía, no estás pensando para la compañía. Porque tu pensamiento crítico es nulo cuando tienes cortisol en el cerebro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasa el cortisol y entran estos cinco componentes? Tu pensamiento crítico es amplio, ves las cosas desde diferentes maneras. Es el perfecto ejemplo, es la tirada de las balas de Neo en The Matrix. Puedes esquivar todas las balas porque sabes predecir qué es lo que va a pasar, y en la bolsa el estado de flow es importantísimo. Entonces entras en un estado de flow donde tienes creatividad, donde puedes ver transversalmente múltiples puntos de vista, puedes unir, tienes un pensamiento complejo, mientras que cuando estás en resistencia tienes un pensamiento simple, solamente A más B igual C, pero A más azul igual música no funciona. Pero cuando estás en flow, sí, y esa es la creatividad, inventar nuevos sistemas y ver nuevas neuroconexiones de un lado al otro. Ahora, aquí está la trampa. La gente que entra en flow dice, yo me quedo aquí, esto es increíble. Claro.
¿no? Y, y vuelves a entrar en resistencia porque te fuerzas a tu cerebro a estar atento, a estar enfocado, y ahí no, porque al forzar tu cerebro a estar atento y enfocado, lo que haces es produces cortisol. Entonces vuelves al estado de resistencia. Mientras que lo que tienes que hacer es, en el momento de mayor creatividad, de mayor lucidez, es soltar eso. Por eso que son buenos los breaks de café, ¿no? Hacer algo mecánico, y por eso es que la gente generalmente tiene muy buenas ideas en la taza, en la ducha o después del gimnasio. Cuando estás duchándote después del gimnasio o volviendo a tu casa después del gimnasio, tienes mucha claridad, ¿no? Porque acabas de pasar por un ciclo de resistencia, soltar, flow, y fíjate que las primeras 20 minutos del gimnasio son las más difíciles. Y de hecho, los primeros 20 minutos no produces crecimiento en el músculo ni nada. Estás simplemente preparando el músculo. El trabajo muscular se hace en los 20 minutos de flow, ¿no? Y luego entras en reparación. ¿Y qué es la reparación? La reparación es, no puedes forzar a tu cuerpo a producir dopamina, serotonina todo el tiempo. Tienen que descansar esos neuroproductores y tienen que producir otras cosas. Entonces, para descansar, la hormona que los repara, la hormona que repara los neuroproductores de serotonina, dopamina, norepinefrina y endorfinas es el cortisol. Y es por eso que es importante entrar en nuevos momentos de resistencia. Por eso que el cortisol no es malo, que la gente cree que es, como pasaba con el colesterol, ¿no? El cortisol es bueno dentro del ciclo correcto. Claro. Y parte de la idea de entender tu proceso es entender en qué momentos estar estresado, en qué momentos soltar el estrés, en qué momentos ser creativo y en qué momentos ser restaurativo. Y cuando entras en ese ciclo, eres superhombre o supermujer. Acá esto para mí es clave y va muy relacionado al trading, ¿ya? Tú decías, por ejemplo, que cuando salen los jugadores, los primeros 20 minutos están con ese estrés, ¿verdad?, del partido. Cuando alguien hace trading, ¿okay?, cuando empieza a hacer trading, ¿verdad?, se sienta en la computadora, generalmente la primera operación que uno piensa es la mejor porque no estás estresado, estás analizando el mercado. Pero ya una vez que metes la operación, se dispara el estrés, porque ahí empieza a moverse el precio, se te va en contra, se te va a favor, y lo que generalmente pasa es que si tú tienes una operación perdedora, tienes una seguidilla de malas decisiones después durante ese día que terminas quemando todo. Y eso es clave que se entienda, que a veces la gente dice, sí, es la parte emocional que uno tiene que trabajar, pero hablando contigo, viendo el tema de cortisol, serotonina, etcétera, es un tema químico también. Y eso es clave, que la gente puede apoyarse con ciertos hábitos, pero también con suplementos y con otras cosas para ir mejorando eso. Más allá de que uno, porque hay este tema de que tú puedes, hazlo, pero cuando tú ves a alguien deprimido y le dices, no, anda y ponte feliz, no funciona así, porque hay un tema químico atrás, ¿verdad?, que está afectando el cuerpo. Y eso radica en lo primero que tú decías también, de que el cerebro está conectado con el estómago, y eso cada vez hay más estudios que demuestran que el estómago es el segundo cerebro, el que toma las decisiones. Entonces, si tú comes mal, por ejemplo, si tú tomas trago antes de operar, imposible, imagínate. Pero si comes mal o comes muy pesado en el almuerzo y en la tarde quieres realizar alguna operación, no lo vas a hacer bien porque estás cansado, etcétera. Entonces hay que estar en ese estado de alerta, sí, pero hay que saber ese balanceo. Yo cuando he empezado a ver resultados reales en el trading es cuando he entendido eso. Que la primera operación que tomo en la mañana es la mejor que puedo hacer porque todavía no he estado en el mercado y estoy analizando con la cabeza fría. Y después pierdo una operación y cierro la computadora. Ya está, me olvido. Sí, porque, y eso les pasa yo te digo, el 99.9, no he conocido a nadie que no le pase eso, y es por la reacción, ¿no? O sea, al final se está disparando tu cortisol, tienes una reacción química y, como decías, no estás siendo criterioso, no estás actuando con criterio. Estás reaccionando. Sí. Estás reaccionando nada más al mercado, entonces quieres recuperar la pérdida y vas perdiendo. Y eso pasa en el trading, pasa en todo lado, ¿no? Relaciones personales, en todo, ¿no? En decisiones. Y es muy interesante, volviendo a la alimentación, porque mucha gente dice, ¿qué es lo que está mal? El azúcar, el alcohol, el café. En realidad, ninguno de esos alimentos es malo, ¿no? Es la dosis, ¿no? El veneno está en la dosis. Y si tú estás bajo mucho estrés, todos esos alimentos influyen en aumentar tu nivel de cortisol. Y inflamación estomacal, intestinal y también inflamación en el cerebro. Y mientras más inflamación en el cerebro tienes, más duda hay, más desconfianza,
menos seguridad o más inseguridad sobre tus decisiones. Dices mucho más que no y mucho menos que sí. Entonces pierdes oportunidad. Entonces, como una cuestión es simplemente una inflamación intestinal o estomacal puede producir tus decisiones que tú crees que además esto no funciona de manera consciente, ¿no? Porque siempre le digo a la gente, el sistema nervioso se llama sistema nervioso autónomo porque, importante la palabra autónomo, porque funciona independientemente de tu consentimiento y de tu conciencia. No estás dándote cuenta. Entonces tú te justificas que esta operación la he hecho y que soy un capo y yo sé por qué la estoy tomando. Pero esta operación ha sido tomada por tu inflamación. Sponsored by your inflammation. Así, ¿no? y no lo sabes. Entonces, entender mucho mejor tu cuerpo y tu cerebro es entender también de dónde vienen tus decisiones. Y ahí es de lo que se habla, la conciencia es importante dentro del equilibrio, porque la conciencia no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con entender que son sistemas cíclicos. Tu cerebro, tu inteligencia y tu inteligencia emocional son sistemas cíclicos y están a tu control. Pero si tú no los controlas y no eres consciente de ellos, se controlan solos en piloto automático. Es igual similar a la relación que uno tiene con el dinero, ¿no? Es cerebral. La gente cree, es como el libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Cómo nos crían con con ciertas programaciones que pueden ser de tú tener una mentalidad de ganar mucho o de pobreza, digamos, ¿no? Pero simplemente porque de niño te programaron o tus papás te decían no gastes eso, no somos millonarios y creas una relación con el dinero que no es exitosa. Entonces, toda la gente que nos ve en este programa, la gente que trabaja con Francisco, porque convengamos que la gente que está haciendo trading quiere ganar dinero, ¿no? Ese es su objetivo. La gente que invierte en la bolsa de valores, la gente que está buscando inversiones, quiere ganar plata. Esos son los objetivos por los que estamos en esa rama, de alguna manera. Y o qué consejo nos puedes dar tú de la relación que tiene que tener la gente a nivel mental con el dinero? Que esto ya entra, se habla mucho de la ley de la atracción, la ley de la manifestación. Yo siempre digo, sí existe, pero no es solamente decir soy millonario, porque todos seríamos millonarios, ¿verdad? Pero sí hay un tema mental con el dinero. Entonces, ahí, eso sí me gustaría que, claro que sí. lo toquemos. Es muy interesante porque el tema de la manifestación es matemática pura y es lo que hablaba de nuevo. El éxito económico tiene que ver con equilibrio y el equilibrio es coherencia y se habla en la ley de la palabra clave es coherencia. Eres coherente con tus creencias, ¿no? Porque el dinero, el problema es que la gente busca dinero y luego consigue dinero. Nunca se ha visto en la historia, en la humanidad, gente tan joven, con menos de 25 años, 23 años, siendo millonarios y llegando al dinero. Y la gente se sorprende. No deberían sorprenderse. El dinero es abundante e infinito. Y eso es controversial decirlo, pero es abundante e infinito. El problema es, esta gente está llegando a los 23 años a tener $1 millón y no sienten nada. Entonces, el síndrome del paraíso perdido es, a mí me habían dicho que llegara $1 millón y yo iba a ser feliz. Y llegó el $1 millón y estoy estresado, tengo mala salud, me estoy muriendo y tengo 23 años, no tengo relaciones con mis padres, no tengo pareja, no tengo... ¿Qué ha pasado? O sea, entonces la idea es entender que el dinero no es la meta y ahí es donde viene la coherencia. El dinero es el potenciador o uno de los tantos vehículos, pero no es la meta es emocional, la meta es física, es decir, salud, longevidad, porque si tú te destruyes para llegar a $1 millón a los 23 años y nunca se ha dado tantos índices de muerte súbita antes de los 25 años como ahora. El índice de suicidio antes de los 25 años, sobre todo en hombres, el índice de ansiedad crónica, de depresión crónica en personas antes de los cardíacas, Alzheimer antes de los 30 años. Nunca se había visto, se está viendo ahora. Pero entonces, ¿cuál es el costo de tu riqueza? Claro. ¿Y cuál es lo que realmente significa riqueza? Entonces, yo hablo de coherencia. Y si tú entiendes que simplemente el dinero es un potenciador y un vehículo, un conductor, la pregunta es, ¿para qué quieres ser millonario? Claro. ¿Para qué estás trabajando? ¿Estás trabajando por paz? ¿Estás trabajando por amor, validación? ¿Estás trabajando por salud? ¿Estás trabajando por poder ver a tus hijos sanos, poder verlos graduarse cuando se gradúen de la universidad? ¿Quieres conocer a tus nietos? Yo siempre le pregunto eso a la gente, ¿no?
quiero ser millonario. Tener energía para jugar con ellos. Lo primero que hablo es su familia, es a quién quieres ver vivo, ¿no? O sea, quieres darle, no, a mí y he tenido clientes que me dicen eso, yo lo que quiero es que no les falte nada a mis hijos, ¿no? Bueno, el costo de eso es que les vas a faltar tú. Durísimo. Y ahora, de lo que decías, por ejemplo, hay muchos chicos de 23, 24 años que se han hecho millonarios por X o Z. Ahora, con toda la parte digital y virtual, ya no hay eso que tú tienes que trabajar 15 años en una empresa ni nada, sino que los tipos se meten a hacer algún tipo de negocio y empiezan a ver plata seria, ¿no? Claro. Y se ha puesto muy de moda también las personas que se enfocan tanto en hacer plata que no quieren familia, que no quieren nada, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen, no, yo no voy a tener hijos porque es caro, por ejemplo. O sea, ahí lo están viendo, hay mucha gente y se ha puesto de moda eso, ¿no? Pero llegan después a los 30, 35 años con plata y ven hacia atrás y no tienen ese balance, ¿no? O sea, al final no puedes vivir solo por plata. ¿Y qué opinas de esa nueva generación que está tan enfocada en hacer plata que está descuidando después las relaciones y todo eso? Lo que siempre digo es, lo bueno de esa generación y esa gente que no entiende es que se van a morir pronto. Va a dejar la plata ahí. Claro. Lastimosamente, ¿no? Perdón, no lo digo porque no es sustentable, ¿no? Y gracias a Dios estamos viendo, y desde programas como este, como todo, que no es la meta. La meta no había sido el millón, vuelvo a decir eso. La meta había sido ya sea longevidad o emocional. Simplemente es emocional y poder estar más tiempo disfrutando de tus millones. Porque la riqueza y la abundancia, de nuevo, no tiene que ver nada con plata. La plata es una metáfora. Y llega sola si tienes. Y la tienes, claro. Y ahí vuelvo a esa coherencia, ¿no? Hoy por hoy se considera las cuatro adicciones más grandes, ¿no? Las que están tomando más vidas y causando más problemas, destrucciones de más familias y que están generando más enfermedades en el mundo. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles son las 4 drogas? Número 1, el éxito. Número 2, la plata. Número 3, el sexo. Número 4, la validación, ¿no? Mucho más dañinas. Claro, y esas 4 son socialmente empujadas o celebradas, ¿no? Pero hacen más daño que la heroína y muchas drogas juntas. Luego de esas 4 viene el azúcar y las harinas, mucho más alto pero también tenemos industrias que nos empujan eso. Entonces, la idea es entender que la coherencia está en por qué quieres llegar a esto. Cuando tú estás buscando dinero por una necesidad de validación, por una herida, y por eso el trabajo es holístico, se llama, porque toca todas las áreas, ¿no? Si tú curas una herida de abandono, de rechazo, que necesita validación a partir del dinero, o yo les voy a mostrar a la gente que me hizo bullying de niño, que ahora soy millonario y que ahora no me tienen. En realidad vas a estar persiguiendo ese dinero por el resto de tu vida, porque en realidad tu herida necesita que tú necesites dinero. ¿Me dejo explicar? Cuando quitas la herida, el dinero viene. Sí. ¿No? Porque ya no es necesaria la validación. Entonces la ausencia de dinero a mí me valida como víctima. Yo me quiero vivir en una playa. Pero es importante eso, que el dinero no es malo, ¿no? Para nada. No es malo. Porque te da seguridad. Por ejemplo, el poder, si ahorita pasa algo en Bolivia, por ejemplo, y tú poder salir con plata a otro país, vivir en otro país, etcétera, te da esa seguridad, y la seguridad también te da tranquilidad, ¿no? Entonces, tal vez no perseguir el dinero, pero formarte como para poder llegar. La gente que necesita el dinero para tener tranquilidad siempre va a necesitar dinero para tener tranquilidad, porque es un bucle. Entonces, si tú encuentras esa tranquilidad en otro lugar, porque la tranquilidad no viene del dinero, nada viene de afuera, ¿no? Viene de una herida emocional muy fuerte. Cuando tú tratas esa herida, lo que pasa inmediatamente es que el dinero, al no ser una necesidad que te sostiene en la necesidad del dinero, viene. Y eso es ley de atracción, eso es física cuántica, eso es medible y es comprobable, ¿no? Entonces, la idea siempre es, la pregunta es, ¿por qué quieres ser millonario? Y si necesitas tener dinero para justificar algo,
de esa trampa nunca vas a salir. Lo primero que tienes que hacer para conseguir dinero es salir de las necesidades emocionales, ¿no? Pero dice, no, pero yo tengo deudas en este momento. Claro, esa deuda en este momento es simplemente la justificación material de una herida emocional. De nuevo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Una deuda para... Claro, para justificar la necesidad. Y tu cerebro te va a justificar siempre. Entonces, tu realidad siempre, ya estamos entrando a física cuántica, va a mostrarte lo que sientes por dentro emocionalmente. Correcto. ¿No? Correcto. Rodri... Son muchas cosas, ¿no? Es una que locura esto, puedes quedarte una semana entera hablando. Yo les decía, antes de la producción, yo decía, va a venir Rodri y ¿de qué van a hablar? Yo no, vamos a ver lo que sale orgánico porque aquí nos podemos quedar 2-3 horas. Y esto es hiper interesante. Yo tenía bueno, recién estuve en Panamá y estaba en una playa, lo último que quería comentar sobre esto último, y hablaba con un señor que vivía en una isla, ¿no? Un señor de una tribu que vivía en una isla en el archipiélago de San Blas. El tipo se reía todo el momento, se estaba riendo y se reía. Era el tipo más feliz del mundo, ¿no? Y cuando me le acerco y le pregunto, claro, había sido como uno de los dueños o los jefes de la tribu, y esta tribu había sido dueña del archipiélago, ¿no? Pero el tipo estaba con un tutú, miraba mi celular, yo le decía, ¿tú tienes celular? No, eso no lo uso acá, aunque tenemos wifi. Pero el tipo era el hombre más feliz del mundo, ¿no? Sanito, un señor mayor. Y ahí entró, por eso te hice también, entré en esta parte, porque realmente qué difícil es, a veces queremos encontrar la felicidad en algo material cuando había sido otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, que es lo que yo siempre le digo a la gente con la que converso, es ser feliz, estar feliz, te genera, para mí es parte del ritmo del círculo, no circadiano en el tema del tiempo, sino de los actos, ¿no? Yo quiero ser feliz y trato de ser feliz todos los días. Y no es que me lo obligo, pero si no estoy ni feliz ni triste, trato de sonreír, le busco, porque creo que eso me genera vivir con cierta confianza, y esa confianza y ese bucle es lo que va formando, y la plata llega. La plata llega. Cuando la buscaba me iba peor. Es interesante porque hemos malentendido el concepto de éxito o felicidad, ¿no? La felicidad no es una meta que uno alcanza al igual que la plata o al igual que la riqueza o la abundancia, sino es un ciclo, ¿no? La vida tiene que ser altamente, son momentos de felicidad, momentos de tristeza, y es una curva, ¿no? Ya veas, si solamente eres feliz, y no sí, eres feliz claro, en realidad. no, en realidad, sí y lo veo con la gente que me dice, quiero ser financieramente estable. Haz una gráfica de tus finanzas, y me dicen así, ¿no? Lo único que se parece a eso es un flat line de tu corazón, es la muerte, lo único que se estable es la muerte. Entonces, lo que tú estás aspirando con tu felicidad financiera o tu felicidad emocional es la muerte. La muerte es saber habitar ambos lugares, la tristeza y la felicidad, todos los días. Y una quote que a mí me encanta, una acotación que a mí me encanta es: la felicidad, el éxito o la riqueza no son metas, son alquileres que uno tiene que pagar todos los días. Y por eso me gusta como lo has dicho. Yo me esfuerzo todos los días de ser feliz, porque no se llega aquí y listo. Y ahora me aferro a la felicidad, ¿no? Como la voy a guardar en un cajoncito que nadie la toque. Claro. No, hermano, felicidad es todos los días. Y la felicidad no es ausencia de problemas tampoco. Imagínate, y ahora tú me dices, si a mí me quieres castigar, mándame sin internet a la playa. Porque para mí la felicidad es crear, es hacer asociación de ideas, es buscar oportunidades, es conocer gente. Entonces, estar solo en la playa, por un lado sí es muy lindo, la naturaleza y todo, pero la no capacidad de crear para mí es la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Y la capacidad de crear es retos, obstáculos, paredes, problemas, son parte del proceso, pero crear sin problemas es imposible, es la muerte de nuevo, ¿no? Si entendemos eso, entendemos mejor el concepto de estás en esto realmente por las razones correctas, y esa es la primera y la más importante de todas las preguntas. ¿Por qué estás queriendo ser feliz? ¿Por qué estás queriendo ser millonario? ¿Y por qué haces lo que haces? Y si te está funcionando o crees que es una cosa que te va a destruir de aquí un par de años y nos vamos a quedar con el recuerdo de aquí lo intentó y fue millonario durante 2 años. Claro, claro. No tuvo hijos.
Y hay gente que válidamente no quiere tener hijos, no puede tener hijos. No es, de nuevo, nada de lo que uno busca emocionalmente está en cosas o en el exterior. Ni en la plata, ni en las personas. Hay gente que no tiene pareja. Está bien también, pero si sabes navegar la felicidad dentro de ese espacio y tienes amigos y tienes perros. Cada quien tiene su felicidad, ¿no? La felicidad creo que es personal. Hemos hablado bastante de la muerte, así que yo creo que vamos cerrando porque Sí, no sé si tú tienes algo ahí. No, para mí es importante que no se malinterprete lo que hemos hablado en el sentido de que no busques retos, no busques ese cortisol bueno también, no busques ese estrés, que es necesario para la vida, porque si no, vives plano. Y la vida tiene que tener altibajos. En la vida uno tiene que estar preocupado de vez en cuando, uno tiene que ser feliz de vez en cuando. No puedes tratar de vivir zen en un estado budista, digamos. Entonces, buscar lo que a uno le hace feliz, también por el lado del multitasking, no interpretarlo como que, por ejemplo, si estoy en un trabajo que no me hace feliz, voy a enfocarme solamente en eso toda mi vida, sino buscar también alternativas, porque de eso sale la oportunidad en la que puedes enfocarte en la vida, ¿no? Entonces, todo, para mí, yo lo que me llevo, que lo más importante es, no importa si estás generando poca plata, mucha plata, etcétera, mientras tengas este equilibrio de los tres, ¿no? De la emoción, del dinero y de la emoción La parte mental y la física, ¿no? Mental, físico y el dinero, porque al final los tres van de la mano, ¿no? Y el dinero es un resultado de todo eso. Me parece un excelente resumen de esto, ¿no? De buscar, no se trata de hacer algo más que lo otro o buscar suplementos para esto o necesito más esto, sino buscar equilibrio. Si entendemos que es equilibrio, uno de los, número uno, mis clientes vienen con le llamo el síndrome de no tengo tiempo para nada, ¿no? Eso no es para mí un síntoma de una persona que no está equilibrada, ¿no? Luego de 4 semanas trabajando con ellos, todo lo que hacían les tomaba 24, 23 horas, lo hacen antes de las 2 de la tarde y el resto les queda tiempo libre y empiezan a hacer hobbies. Y empiezan a tomar karaoke, a ir a hacer deporte, empiezan a tomar clases de pintura. Yo hace un año. Y claro, y ahí es donde, ¿y qué crees? En la pintura, en el karaoke, en el deporte, vienen las ideas, conoces nueva gente, sales de la burbuja, de este cuadrado, entonces todo se expande y todo se conecta, entonces es importante tener eso y me parece fenomenal cerrar con eso, buscar un equilibrio. En eso que dices, yo hace un año trabajaba hasta el mediodía, la tarde me la daba para mí, para mi hija, ir a jugar al golf a la tarde. Francisco empezó a ir al golf también, al mismo club. Nos encontramos, hablamos del trading, de esto, empecé a meterme y ahí empezamos a desarrollar proyectos porque se abrieron una cantidad de cosas, pero mi plan es volver a eso, ¿no? Justamente a optimizar el tiempo con esas capacidades físico-mentales para poder darme el tiempo para mí, para mi familia, mi espacio, que es la otra parte que te completa la felicidad. Yo, y tú me conoces como soy con mi hija, ¿no? La he desatendido un poco este tiempo y está enojada conmigo. Y tiene toda la razón, porque la acostumbré a darle mi tiempo en las tardes. Entonces ahora pero papá, otra vez trabajo, papá, voy a ir contigo a grabar los videos. Ya me ve grabando videos y todo, entonces ese tiene que ser el objetivo a llegar, ¿no? A equilibrarlo. Claro, claro. A ella me ayuda a hacer trading en las mañanas. Ahí ven los alumnos, igual se sientan. Tu hija, ¿no? Ya Sí. sabe lo que es la liquidez, órdenes de mercado, todo. Sí, ¿no? sí. Entonces, el trading, por ejemplo, es de las cosas más estresantes del mundo cuando no las manejas. Pero es muy lindo, a mí me gusta. O sea, no es que lo hago por obligación. Claro. A mí me gusta. Y esa es la forma más difícil de hacer plata fácil, es viendo la pantalla y viendo si sube o baja. Pero ese nivel de estrés que yo siento, no siento que me haga daño, digamos. Porque después termino mi operación y al día siguiente tengo mi día libre y estoy tranquilo. Entonces, Francisco es el sale, equilibrio, ¿no? Francisco sale de operar, gana una buena operación, se va al gimnasio a las 11 de la mañana, se va a comer con su familia, tiene la tarde, se viene aquí en la tarde a hacer esto. Entonces, ahí hay un buen equilibrio, me parece. Y ahí hay otra cosa que vale la pena también mencionar. Me parece fantástico esto porque hemos heredado una noción social de que el trabajo es sufrir, quejarte, tiene que ser difícil, te tiene que tratar mal, no te puede gustar, tiene que ser... y mientras más sacrificio hay, más mérito hay. Lo opuesto es, ¿no? Mientras menos trabajas, más recolectas y más acumulas y más, pues, si está hecho dentro del equilibrio.
Claro, la típica que Yo dice, me quiero retirar y dejar de trabajar. Claro. Te mueres, o sea, mueres muerto en vida, digamos, Claro. ¿no? Tienes, más bien es lindo. Con gente que se ha retirado y que se ha como jubilado, que se acelera su envejecimiento, no solamente mental, sino corporal y emocional, porque ya no tiene propósito. El propósito es parte de la vida. Lo que pasa es que hemos asociado sufrimiento a éxito y nada podría ser más opuesto. Para mí es parte de lo que el sistema nos ha programado de alguna manera, ¿no? Hemos visto a nuestros padres trabajar y trabajar para tener un departamento, una casa, meterse en un crédito. Entonces nos hemos criado en un sistema en el que, y para terminar, porque yo te estoy muy agradecido por haber venido y darnos esto, Rodri, es lo que nosotros hace varios meses venimos construyendo. Un programa o varios programas, un proyecto donde demos contenido de valor a la gente que nos está mirando. Esto que hemos hablado aquí hoy es lo que no te enseñan en la universidad, ¿no? Y es mi eterna pelea, no eterna, pero mi constante pelea ahora, con Francisco también lo hablamos siempre. En la universidad te deberían preparar con desarrollo personal. Debería ser una materia de la universidad en todas las áreas, ¿no? Desde colegio. Donde te enseñen desde el colegio, sí, desde el colegio. Desde el colegio. El cerebro entiende tus Claro, claro, tu Pero intestino, o sea, el sistema ¿cómo? no te quiere feliz. Exacto, Eso es clave entender. exacto. No te quiere feliz. Te ¿no? quieren comiendo azúcar, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que hemos querido construir. Estoy encantado con este programa porque además que a mí me gusta mucho este tema, hemos tocado cosas que no te dicen en todo lado. Hay un montón de personas en las redes sociales que te hablan de todo esto. Ninguna debe tener ni el 5% del aprendizaje que tú tienes porque tú además has estudiado neurociencia, yo sé que hace muchos años lo haces, la credibilidad con la que tú vienes a hablarnos acá y la autoridad que tienes para decirlo es la que yo, por eso me animé a invitarte y estoy, verdad, que muy, muy, muy contento que estés acá. No sé si quieres mandarle un mensaje más a la gente o decirle como un último consejo, pero ese es este proyecto, darle a la gente esta información que no tiene. No, y te agradezco y les agradezco por la invitación. Yo no me siento una persona autorizada, yo soy un curioso de esto, y me metí a estudiar el cerebro para entenderme mejor, porque decía esto, me han mentido, me han dado información sesgada, ¿no? Entonces, es una búsqueda personal y en esa búsqueda personal llevo 4 años donde he empezado. ¿Por qué a compartir? Yo no me considero ni doctor, ni terapeuta, ni profesor, ni coach, ni nada, sino me considero un compartidor de conocimiento, porque cuando tú compartes, abres un espacio y abres a que la persona con la que tú estás compartiendo también te proponga. Entonces, para mí, yo soy un alumno infinito de todas personas y hasta la fecha he trabajado con 700 personas en los últimos 4 años en todas partes del mundo. Para mí eso ya te da autoridad. Pero para mí son mis maestros. Yo sé. Es que aprendemos de lo que enseñamos, ¿no? Y para mí es eso, ¿no? Y yo trabajo con gentes para aprender, no para enseñar. Y creo que vuelve el equilibrio. El momento que yo empiece a aprender y creer que lo sé todo y empiece a dar tips, es cuando me retiro. Me he prometido eso, ¿no? Porque el equilibrio está en ser un constante aprendiz y profesor a la vez, y compartidor de información a la vez, para poder llegar, tesis, antítesis, síntesis, a un mejor conocimiento. Entonces, yo estoy aquí para aprender. He aprendido muchísimo en los últimos años de trading, de Bitcoin, porque empecé a trabajar con gente que hace esto, con millonarios, porque he aprendido a trabajar con ellos, y mis hábitos emocionales alrededor del dinero y han cambiado, mi vida ha cambiado, no porque gane más, sino porque necesito menos, porque entendí y ahora me considero tremendamente abundante en ese sentido. Pero, de nuevo, mi labor aquí no está para dar ningún servicio ni nada, a pesar de que tenemos una empresa en Bolivia y en Ibiza, etcétera, etcétera. Pero yo me considero un aprendiz, y el estar aquí me permite también aprender de ustedes, y por eso también felicito que hayan estas plataformas, porque ustedes están abriendo un espacio para que la gente se comunique, haya esta conexión de puntos, de ideas, de que expanda, de que se potencie, y ustedes son los gestores de esa potenciación, y eso es increíblemente valioso. Así que Gracias a ti. Muchísimas gracias por venir, querido Rodrigo.
Y hay tantos temas que quedan pendientes todavía, así que seguro vamos a hacer otro programa, ¿no? Hay que la gente nos comente. Que la gente de qué pide, quisiera que hable comente más. la gente a ver si quieren que Rodri venga en el futuro. Su agenda es bien complicada, pero por ahí podemos ver si lo tenemos, aunque sea por Zoom. Comenten si quieren ver a Rodri pronto y de qué tema quieren hablar con él. Exacto, ¿No? buenísimo. Peligroso. Nadie va a morir, tranquilos. Gracias, querido Rodrigo. Chao. Gracias.